¿Qué tiene? ¿Es el centro de carga que dice? Sí, dejó de cargar y ya. Déjale pongo esta madre. Le cambiaste el El centro de carga. La verdad es que no sé cuánto cueste. Y ahorita no, como no traigo dinero para cambiárselo. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Bueno, aquí un camarada, ¿cómo te llamas? Daniel. El Dani nos va a vender un PC Vita en... Dice que está tronado del centro de carga, habrá que querer la mitad, ¿no? Pero sí, que está enterito aquí, parece cornflakes o su carita es aquí. Pero bueno, el buen Dani nos va a alegrar nuestra vida un ratito con un PC Vita. Ah, pues está bien. Vale. Agárrame, Dani. sí. Que viene lo bueno, cabrón. A ver. Cuéntale, Dani, ¿qué parece que hicieron? No, está bien. Nos los va a dejar en 600. ¿En cuánto nos lo estabas dando, Dani? En 700. Lo ahorcamos con 100 pesos Sí. al buen Dani. Pues Dani, Va. pues ya vimos, ya fuimos con el buen Dani. Nos los dejó en 600 pesos como él lo dijo. Es una PS Vita. La neta, sí necesita una chaineada. Está muy pinche, la verdad. Sí necesita una chaineada. Si se fijan ahí, la carcasa creo que tiene unos modos de uso pues usuales, normales. Que aquí pues está bien. No tiene golpes, nada más está tronadito aquí. Yo creo que lo vamos a chainear de color amarillo esas partes y dos que tres cositas. No está abierto. Se ve y no está abierto. Señores, nos costó 600 pesos este Vita. Nada más dice que hay que cambiar el centro de carga. ¿Quién sabe, eh? Igual y el buen Dani se veía un poco dormido. Si no para decir otra cosa. Y nos dejó este PC Vita en 600 pesos. Está chido. Lo vamos a tratar de reparar para el canal. Yo soy el tío War. Señores, suscríbanse. Si les va gustando este video, regálenme un like, es gratis. Chequen aquí, Sí está muy pinche. Ve nomás. Chécale aquí. No mames. ¿En qué nos metimos? Hay como tierra aquí. Ve. El buen Dani. Pero bueno, vámonos. Bounce. Pues bueno, mis sobrinos, ya estamos en casa y vamos a checar. Esta es la PC Vita que nos vendió el buen Dani. Un saludo al buen Dani. Espero nos esté viendo. Y si nos está viendo, pues déjanos un comentario, mi buen Dani. Vamos a tratar de revivir esta PC Vita. Efectivamente, yo ya la había abierto y la chequé con los cables. Y sí, efectivamente, pues sí, no carga. El centro de carga está tronadísimo. Ya le había quitado los botones L y R. Le retiré toda la tornillería, que son en total 8 tornillos que se pueden y se deben de quitar. Necesito una chaineada porque ahí parece que le molieron su caritas o alguna situación de esas. Pero bueno, vamos a checarlo bien. Vamos a checarlo muy bien. Les comenté que pues sí necesito una buena chaineada, pero sobre todo pues le vamos a meter un adaptador, el cual ya se cotizó el centro de carga y la verdad está arriba de 400 pesos, 350, 400 pesos. Y sí, la neta se me hace muy exagerado el precio. Vamos a probar para que ustedes chequen. No trae la pila, obviamente no le puse la pila. Lo vamos a calar a ver si prende, si da alguna señal de vida este PC Vita. Pues semi muerto, está muerto totalmente. Yo independientemente cargué la pila con un multicargador, que es como podría haberlo probado primero. Les comentaba, parece que lo enterraron en la arena o lo metieron a lo mejor han de haber dicho como los chinos, ¿no? Si metes tu celular mojado a una botella de arroz o un kilo de arroz, pues se va a componer y va a salir chingón y todo.
y a lo mejor el buen Dani se descompuso el centro de carga y lo metió a una caja de sucaritas todo molido. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a sacar toda la tornillería y les voy a mostrar. Son dos de abajo, que son esos dos primeros que ustedes acaban de ver. Pero bueno, ahorita les comento cómo vamos a ir desarmándolo y vamos a hacer este video pues un poquito rápido porque sí fue un tremendo hallazgo todo el cambio. No resetea, ustedes pueden resetear con el botón PSP o PlayStation, dejándolo apretado junto con el Power y el botón R para que se reinicie y se resetee, pero no daba señales de vida. Tenemos que quitar estos dos tornillos, estos otros dos tornillos de aquí, los dos tornillos que les había comentado de abajo, y por arriba tiene otros dos tornillos que se les tiene que retirar, que son estos dos que tenemos. Ya vamos a sacarlo, vamos a ir adelantando el video para que no se nos haga tan tremendo. En total son 8 tornillos, llevamos 2, estos dos son 4, los dos de abajo son 6 y los dos de arriba son 8. Así es que me dispongo a quitarlos. En este caso ya los retiré y aquí no tiene ninguna tornillería. Vamos a abrir la Vita. Cuando vayan ustedes a abrir su PC Vita, tienen que tener muchísimo cuidado porque tiene un flexor que es de la pantalla touch y obviamente también tiene cables de la batería. Tienen que ser sumamente cuidadosos. Yo ya lo había abierto, ya los había desconectado, pero ahorita les voy a enseñar cuáles son los flex que es el que viene. Es en la parte de abajo, que es este flex viene enchufado o viene conectado o viene adherido, ponchado, metido, como quieran decirlo, dentro de ese lugar que les voy a mostrar. Ese flex viene ahí, entonces al momento háganlo como un libro, por favor. Y obviamente la pila viene montada, yo ya la había desmontado para hacerle una carga. Viene de esta manera y de esa manera pues viene sujeta y viene enchufada lo que es la PC Vita. Vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cómo es que sí prende este Vita y cómo es que pues sí, Dani dijo que no agarraba la carga y prende así. Pues si te fijas, prende muy bien, no tiene ningún problema, sirve muy bien. Pero antes de ponerle el conector, que ahorita te paso el dato, es un conector TP4050, 4056. De todos modos ahorita te lo voy a dejar y te lo dejo en la descripción. Voy a poner lo vamos a ver, y cuando aparezca el conector o el regulador de voltaje, lo que vamos a hacer pues obviamente es, te voy a poner el nombre y dónde lo puedes conseguir. Más que nada es muy barato, vale alrededor de entre 20 y 40 pesos. Yo lo conseguí en 25 30 pesos. Es muy bueno porque puedes conectar, aparte de puede ser una conexión, es una conexión micro USB y lo puedes adaptar muy bien. Muy bien, te sale muy barato, no puedes pagar más de 400 pesos y ya instalado me cobraban 600 pesos, entonces me voy a hacer un ahorro muy bueno. Lo primero que vamos a hacer es quitar toda la tornillería, son esos 4 que vienen ahí. En la parte de arriba hay otros 2 para desmontar la parte de los joysticks y darle una buena chaineadita. Vamos a adelantar el video para que sea más rápido. Bueno, aquí ya desmontamos lo que es la cruceta. Vamos a ir desmontando partes. Si te fijas, la cruceta sí viene tronada. Solamente quitas la tornillería que vienen ahí y excelentemente sale todo bien. El joystick también trae 2 tornillos, los cuales se tienen que retirar, pero es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí me estoy peleando con la cruceta para ver cómo chingados iba, pero se hace la solución, se resuelve fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es, con alcohol isopropílico vamos a empezar a lavar. Aquí te comentaba que son 2 tornillos para el joystick. Ahora aquí lo que me sucedió y lo que les voy a pasar un tip: no quiten, no desatornillen de la parte plana de la pantalla, porque como está salido el joystick
puedes llegar a tronar la pantalla o puedes llegar a lastimar o molestar el joystick. Esto es lo que les comentaba aquí. No, sí está cabrón, como que lo llevaron a... lo llevaron a enlodazar. Sí está medio gacho. Pero bueno, una buena chaineadita y con polish sale porque sale. Entonces vamos a checar y vamos a seguir adelantando. Lo que me dispongo pues es aventarle alcohol isopropílico. Yo no me mido. En todos los videos les he comentado que yo la verdad no me mido con el alcohol. Y les aventamos a todos. Vamos a adelantarlo para darle unas buenas talladas a estos, pues a este pad, a los joysticks y a la carcasa. Yo creo que aquí ya se ve la diferencia de cómo... lo que no me gustó fue eso. Le vamos a comprar unas gomitas ya muchísimo después. Yo creo que esta PC Vita también la vamos a vender. No queremos, ya tengo yo también una PC Vita. Y lo que menos quiero es ser acumulador. Vamos a disponernos a tapar esto. Aquí se me fue el zoom de la cámara, pero esto se arregla. Ponemos todos los flex para seguir lo siguiente. Bueno, ya acabamos con la parte de la cruceta del pad. Ahora nos tocan los botones y es el mismo mecanismo. Solamente quitas los flex con mucho cuidado. Ayúdate con herramientas como para desmantelar celulares. Te puede ayudar muy bien y vamos a adelantar. Solamente vas a quitar el flex. Son 3 flex. El botón en este caso es R. El flex que se ve largo y el flex que estoy tocando. Son únicamente 3. Y como esta presión, lo que es la botonería, pues nada más sale hacia arriba. No metas tanta fuerza, no te pases de mamado, por favor, porque te lo puedes llevar. Pues una vez que ya hayamos terminado de darle una buena chaineadita, viene la cirugía. Este es el conector, te lo presento, se llama TP4056. Lo existen en tipo C, o sea entrada tipo C, pero yo conseguí esta que es micro USB, que es como el B8 creo que le dicen para los celulares. Vamos a reemplazarlo con obviamente el centro de carga. Ojo, esto no va a suplantar el cable, o sea, si quieres inyectarle datos no lo va a suplantar, solamente le va a dar energía a la batería. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan, todo esto lo tenemos que desmadrar, lo tenemos que rebajar, lo tenemos que cortar, lo tenemos que anular para que podamos sentar nuestro componente TP4056. Yo quería conseguir en USB, pero la verdad no pude conseguirlo. Están creo que escasos, me dijeron, o la neta no me lo quisieron vender, no sé qué pasó. Va a ir en esa forma, en esa posición yo la voy a poner para que pues a ver si no me llevo la pantalla. Tengo que cortar, tengo que hacer desmadrar, tengo que limar y es más fácil. Yo recomiendo que con unas alicatas te la rifes, te la lleves y poco a poco vamos a ver qué es lo que pasa.
Pues aquí ya llevamos algo, si te fijas, aquí poniéndole el zoom, pues ya le rebané esa parte. Ya les rebané las pestañas de lado y la verdad sí es un gran trabajo. La verdad tengo que cortarle todas las pestañas para que pueda sentar el conector TP4056. Recuérdalo, tienes que hacerlo con calma, ¿no? Que no te correteen. Si tu jefa te va a mandar las tortillas, pues ve de una vez. Si vas a ir a ver a la novia o echar novio, pues ve de una vez. Esto déjalo igual para la madrugada, igual un dominguito que quieras planearlo, pues puedes hacerlo. Vamos a adelantar a ver cómo nos queda esto. Pero sí es un trabajo fenomenal, te puedes llevar hasta 2 horas. Tienes que ir marcando poco a poco, minuto a minuto, centímetro a centímetro. Yo me lo marcaba cada 3 minutos, 4 o hasta 5 minutos. ¿Por qué? Porque en ese borde es como un chichoncito o es como un cuadrito sobresalido de la base. Se tiene que cortar. Pero lo importante o lo extraño o lo fenomenal o lo más cabrón es que abajo está el LCD de la pantalla, que es touch. Entonces si le metes fuerza te lo llevas, te lo botas, te lo truenas. Entonces lo que vamos a hacer es ir cortando pues poco a poco, lento, lento, lento y más lento, para que podamos tener plana esa parte. Vamos a adelantar el video para ver cómo queda. Pues mira, así me quedó, le volé. Te paso un tip, no lo hagas con el pinche cuchillo. Yo lo hice con las alicatas con mucho cuidado, me lo volé. Esa es la pantalla. Puta, es increíble tanto tiempo que se lleva. Me llevé como 1 hora y media. Si te fijas, para tener mejor maniobra, para poder maniobrar bien este aditamento, tuve que quitar la botonería y hasta la placa madre, pero ahí está. Aquí están las otras marcas que tengo que llevar con las alicatas, que tengo que volarla para que pueda, ahora sí, que pueda entrar bien y tenga un buen ensamble, porque si lo haces, si no quitas ese chichoncito o ese borde que está como sobresalido, no va a cerrar tu PC Vita. Entonces sí es mucha talacha. Ya llevo bastante de video, o sea, te lo estoy resumiendo en tan poquito tiempo. En son 17 minutos que llevamos y la neta sí ya estoy un poco fastidiado. Entonces es paso a pasito, si te fijas, estoy queje, pero bueno, vamos a seguir con lo bueno. Como ya dejé un lado de la Vita, pues ahora me dispongo a preparar mis cables. Positivo con negativo. Yo conseguí por ahí unos cablecitos. La verdad sí están bien. Nada más voy a estañar mis cables, mis puntas, para que luego inmediatamente pues yo ponga pues de rápido en el conector TP4056 de volada. Vamos a ir adelantando el video para que no se nos haga tedioso. Solamente te voy a decir dónde están los positivos, dónde están los negativos y qué es de aquí. Qué pinche trabajo me cuesta con el cortín. Pero bueno, se logró, no se logró, etcétera. Vamos a checar cómo va este hallazgo, porque sí es un pinche maratón. Pues aquí ya monté mis cables positivo y negativo. Ya hice la ranura, la pequeña ranura que va en esta parte de mi PC Vita. Tengo que pelar los cables, los tengo que posicionar, diría el doctor Chunga. Y solamente falta buscar el positivo y el negativo. Aquí la tarea más difícil, lo más tedioso que puedo hacer en esta modificación es que nos llevemos la pantalla, que quién sabe cómo acaba este video, te lo puedo decir. Solamente montamos bien, no lo vamos a pegar, todavía no lo vamos a adherir ni nada, sino hasta el último. Yo creo que hasta el último paso es cuando vamos a adherir, y nada más, como dicen por ahí, nada más como que lo mostramos, lo presentamos para después soldar. Ya pelé los cables, ya los dividí en positivo y negativo. Puse el blanco como positivo, puse el negro como negativo. Aquí te voy a enseñar, nada más que nos dé el zoom. Puse el blanco como positivo, puse el negro como negativo, los puse en esta parte y nada más le voy a dar un doblez hacia abajo. En la parte de aquí es donde van a entrar los cables, ¿sale?
ese es positivo, ese, y ese es negativo. Ya los chequé con mi multímetro. Entonces solamente necesitamos bajar el positivo con positivo y negativo con negativo. Obviamente pues vamos a tener que soldar positivo con positivo, negativo con negativo. Pues listo, ya terminamos, ya soldamos positivos, negativos. Tengo que especializar mis soldaduras, están muy pinches la verdad. Pero lo puse mi diagrama: blanco positivo, negro negativo. Es lo único que tenemos que hacer para añadir. Y solamente colocamos los cables de la manera que ustedes quieran, no forzosamente como yo los puse, ¿eh? Pero ahí va, esta es mi soldada que está de la chingada. Ahorita la voy a arreglar y la vamos a pulir. Les puse un Durex, nada más metemos donde van los cables. Le hacemos algo bonito para que no, al cerrar con las carcasas, pues obviamente no nos la llevemos. Y vamos a ver cómo resultó todo. Aquí en las pruebas antes de cerrar vamos a checar. No trae pila, entonces nos tiene que mandar 2 focos. Hay unos que prenden azul. En este caso prenden 2 foquitos. Yo soy daltónico y yo veo 2 foquitos, pero no sé de qué color sean. Vamos a meter la pila. La pila, cuando ya tenga la pila, tiene que cargar forzosamente o tiene que prender los foquitos de color rojo. En este caso solamente tiene que prender un foco que apenas se ve. ¿Sale? Entonces, a ver, ahí va, ahí está. Ese foquito es porque está cargando la pila. ¿Ok? Si te prenden 2 focos es cuando no tiene pila. Obviamente cuando no tiene pila no te la va a reconocer. Si está mal soldado, no te lo va a reconocer. Si lo hiciste mal, te va a prender en azul o te va a prender en 2 focos porque no reconoce que está con la pila. Entonces, solamente ya estando todo esto, vamos a montar. Montamos los botones L y R. Vamos a seguir para hacer la última prueba. Pues una vez ya montado todo, vamos a encender nuestra chulada PC Vita de 600 pesitos. El título dirá cómo echar a perder una Vita en 25 minutos. Es como tal vez esté el título, todavía no. Ahorita estoy editando el video. Pero voy a referirme a echarla a perder en la situación de que ya te llevaste el centro de carga. Puedes cambiar el original, pero puedes echarlo a perder. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a conectar tu cable micro USB no te va a mandar datos. Eso sí quiero que lo entiendas. No te va a mandar absolutamente ningún dato de lo que tú tienes en tu PC Vita. Lo puedes hacer por medio de FTP o Wi-Fi para que veas que si jala y si jala bien. ¿Sale? Aquí le movimos la luz para que veas. Nos está jalando al 100, No tengo ningún problema de cómo... ¿cómo te diré? De cómo decir que no nos jaló. Nos salió muy barata, muy económica. La reparamos. Lo que vamos a hacer es ponerle unos videojuegos libres de todo. No puedo decir más palabras porque si no me configuran mal este video. Pues bueno, señores, eso fue absolutamente todo. Muchísimas gracias. Si se fijan, ahorita vamos a probar. Ahí meto el cable en micro USB. Me cuesta trabajo. Por eso quería un C, porque esta madre muchas veces me confundo de cómo o de qué lado puedes llegar a ponerlo. Aquí está prendiendo el foquito. Eso significa que está cargando el foquito rojo. Significa que tiene la carga completa. Pues señores, yo soy el tío War. Agradezco mucho a esas personas que me siguen. Ya llevamos 200 suscriptores. Y cuando haga otro video yo creo que les voy a ir comprando cosas descompuestas. O digamos para que ustedes las empiecen a componer. El siguiente videito pues vamos a ver qué podemos regalar. Va a ser compra para los suscriptores. Si ves cuando estoy en las chácharas que digo, este es para ustedes, para los suscriptores, se las voy a comprar madreadas para que ustedes los puedan reparar. Yo soy el tío War,
y que tengan un excelente día. Estamos editando este video en la madrugada, pero bueno, muchísimas gracias. No olviden dejar su like si les gustó este video y por favor suscríbanse si les gustó también, para que puedan recibir cada vez que saque alguna notificación en su teléfono, cada vez que saque algún video nuevo. Yo soy el tío War, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Muchas gracias.